Hola chaparros, el día de hoy nos toca ver la asignatura de historia con el tema el aporte asiático y africano a la cultura virreinal y en la actualidad. Vamos a empezar con los africanos. Bueno, los primeros fueron traídos de Sudán, Angola y Congo. Bueno, no fueron tal cual traídos por su voluntad, pero de ahí fueron donde los trajeron. Ellos los trajeron para ser esclavos y trabajar principalmente en las minas. A los pocos esclavos que se podían escapar se les conocía como cimarrones. Recuerden que como estaban en contra de su voluntad, pues muchos buscaban la manera de escaparse. Entonces a estos que lograban hacerlo se les llamaban cimarrones. Ellos trajeron una riqueza cultural muy amplia en cuestión de cuentos, proverbios, juegos, música, baile, cocina, creencias, etc. Les cuento que a muchos africanos los compraban las familias ricas para que fueran nanas de sus hijos, y estos les contaban muchas historias, muchos cuentos, les enseñaban muchas danzas a los niños ricos. Por tal motivo ellos crecían con mucha influencia africana, ya que prácticamente pues ellas eran las encargadas de criarlos. El aporte africano que hubo fue en cuestión de vocablos como chamuco, cafre, chambujo o chamba. También trajeron diferentes ritmos como chuchumbé y sacamundú, y trajeron instrumentos musicales que conocemos como la marimba, los tambores y las chacharrascas. Estos eran elaboradas con la quijada de los burros con los dientes flojos, y con esto hacían diferentes tipos de sonido, y no precisamente este tipo de danzas son las que traían, me refiero a estas. Así que la influencia de la cultura africana también se puede observar en diferentes danzas y festividades tradicionales de México. Muchas de las danzas que existen en muchos estados pues son parte de toda la influencia que hubo africana, de los tipos de baile, de danzas, de movimientos. Si nos damos cuenta, muchos de los bailables que conocemos, tradicionales de muchos estados, pues son muy parecidos los pasos. Entonces todo eso fue influenciado principalmente por los africanos. Continuamos con los asiáticos. Ellos llegaron en galeones saliendo de Manila. Aquí en el mapa podemos ver dónde está Filipinas y al lado dice Manila. De ahí ellos salían en barcos muy grandes que se llamaban galeones. Estos galeones eran conocidos como el Nao de China. Salían de ahí, de Manila, y llegaban al puerto de Acapulco. Traían diferentes productos. Este barco, conocido como Nao de China, traía diferentes productos, precisamente de Asia, y algunos eran especies, plantas medicinales, esencias, seda, perlas, frutas como el mango, marfil, pero también trajeron en estos galeones a los esclavos asiáticos, igual en contra de su voluntad. Aquí tenemos una fotografía de estos galeones que les comentaba, que eran barcos muy muy grandes, donde transportaban no solamente productos, sino a los esclavos asiáticos. El aporte de Asia a la Nueva Hispana fue variado y constaba en arte, costumbres y la elaboración de muebles. Algunos productos eran las lacas chinas. Aquí tenemos unos ejemplos que eran como cajoneras y como baúles que eran muy funcionales en esa época, y Michoacán fue uno de los estados que principalmente imitó
este tipo de cajas para poder guardar objetos. También trajeron diferentes jarrones y vajillas. Estas jarrones y vajillas funcionaron como inspiración para la cerámica poblana que ya hemos visto en la clase anterior, que es la talavera. También trajeron fuegos artificiales, esos los conocemos perfectamente, y en las festividades de antes no podían faltar nunca los fuegos artificiales, y pues en la actualidad se siguen usando. También trajeron palabras como paliacate. Ellos ocupaban la palabra de gallos cuando se referían a algo, alguna diversión, y trajeron también lo que es la China poblana. Este es un personaje que les cuento un poco de ella. Ella era una pequeña princesa que fue secuestrada y fue vendida en los mercados de Manila, donde posteriormente fue comprada y las llevaron a las tierras novohispana. Pasó prácticamente toda su vida en Puebla, donde se dice que su cultura y su particular forma de vestir dieron origen al tradicional traje que conocemos como el de la China poblana. Aquí tenemos la vestimenta de la China poblana y la que se supone que era la China poblana. Cualquier duda o situación que tengan, saben cómo encontrarme. Aquí les dejo el ejercicio a realizar para el día miércoles. Gracias.